Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Brevísimo, un programa dedicado a las formas breves de la literatura. Yo soy Mauricio Montoya y le doy la bienvenida a mis compañeros de mesa. Hoy, en un programa dedicado a la modalidad temática, nos acercaremos a un libro titulado Mis cuentos para muchachos, una obra lúdica, educativa y con características fabulescas escrita por el presbítero Francisco Daniel Restrepo González. Mis cuentos para muchachos, del presbítero Daniel Restrepo González. Presentación. Mis cuentos pretenden inculcar valores, pero mis cuentos no enseñan, inducen al conocimiento, lo propician, ayudan a pensar, ayudan a saber, nos llevan a conocer, abren la curiosidad, despiertan las preguntas, atraen la información. Además, sosiegan dudas, acallan ansiedades, le dan la oportunidad al educador para sembrar rica simiente en las eras abonadas que son las almas juveniles. Mis cuentos contribuyen a que se establezca y se consolide en la conciencia de los muchachos una correcta escala de valores. Si el educador aprovecha la ocasión que le brindan mis cuentos y responde con propiedad a las inquietudes y preguntas de los adolescentes, hará mucho. Educará, formará, enseñará, será en realidad un maestro, un guía, un orientador, un forjador de juventudes nobles, de mentes elevadas. Será más que un profesor. Habrá librado al mundo de la inmoralidad y la bajeza, plagas hediondas. Del maestro depende el fruto de estos cuentos, al menos en parte. Sin un acertado análisis, sin una sesuda orientación, se quedarían simplemente en cuentos. Por eso, quien use mis cuentos, manéjelos con discreción. Para lograr una mayor eficacia en la aplicación de mis cuentos, hay que recordar un apotegma excelente. En pedagogía no se impone, no se violenta, se presenta, se propone, se sugiere, se induce, se orienta, se muestra el camino, se deja en libertad. Hay un aforismo análogo que bien vale también que tengan en cuenta quienes deseen echarle una mano a mis cuentos. Quien desee educar, que ame. Quien no ama, no se meta a educar. En pedagogía hay que dar al traste con la violencia, el autoritarismo, la represión, el grito, la amenaza, la humillación, el garrote, la férula. Esto hiere, derrota, aniquila, derriba la autoestima, plasma inútiles, hace bobos o rebeldes. Quien haya menester de recursos agresivos para hacerse respetar es un débil, no tiene autoridad, la suple con barbarie. El gran educador es el que se hace respetar a la vez que se hace amar. Quien use mis cuentos, manéjelos con amor, así triunfará. Mis cuentos contienen una gran variedad de vocablos que desconocen los alumnos. Contribuyen por ello a enriquecer su léxico. El idioma del muchacho actual es muy pobre. No les permita a los jóvenes, ellos que usen mis cuentos, pasar de largo en la lectura o el análisis, sin entender cada vocabulario nuevo, asimilarlo y aprenderlo. Aquí hay un diccionario. Estos mis cuentos, despeinados y maltrechos, no tienen pretensión literaria. Jamás pensé hacer un libro, garrapateé los relatos de carrera, sobre el tiempo, en el terreno mismo de las labores, únicamente con un fin pedagógico. Son un mero instrumento de trabajo. Ojalá muchos muchachos, ojalá uno siquiera saque provecho de mis cuentos, le sirvan para fundamentar en su conciencia una correcta escala de valores y haga de su vida un tesoro esplendente. Hormigas y lirones, por el presbítero Daniel Restrepo González. Salieron una vez a vacaciones dos colonias formidables, la colonia de hormigas y la colonia de lirones. Habían trabajado las hormigas febrilmente todo el año.
Tenía en sus espaldas y sus hombros lacerados y contusos de tanto cargar hojas, frutos, palos y granos de maíz. Habían dormido los lirones todo el año, aletargados en sus tibias madrigueras de seda, enrollados como bolas de peluche, sin despertar. Se fueron para Coveñas. En el mar se veían retozar las hormigas sobre las crestas de las olas undívagas, montadas en los palitos flotantes que habían llevado a cuestas. En la playa se veían las hormigas engullendo con avidez sus manjares predilectos, llevados de Envigado en sus mochilas verdes. Allí se veían descansar patas arriba las despreocupadas hormigas, con la barriga al sol en sus hamacas de plumas. Metódicas, las hormigas descansaron, recuperaron sus fuerzas, engordaron, prendieron de carmín su tez morena, gozaron mucho. En otra parte de la playa arenosa deambulaban inquietos los lirones, flacuchentos, exánimes, con hambre, divagando de aquí para allá sin sosiego, sin qué comer, sin con qué divertirse. ¿Qué pudieron haber traído por demás después de haber dormido todo el año? Fue entonces cuando resolvieron los lirones acudir a las hormigas en procura de briznas de alivio. Titiritaban y lloraban famélicos. Pero, oh desdicha, era tarde. Llegaron precisamente cuando las hormigas terminaban de empacar sus víveres. Se habían acabado ya las vacaciones. Volvían a Envigado. Responde, ¿qué es un lirón? ¿Qué semejanza hay entre lirones y marmotas? ¿Qué diferencia hay entre lirones y hormigas? ¿Qué es diligencia? ¿Con cuál valor se combate la pereza? Dijo Gaspar, contra pereza, diligencia. ¿Qué castigo recibe el perezoso? Todo muchacho merece vacaciones. Todo muchacho es diligente. Hay muchachos perezosos. En la lectura, Jaime Alberto Jaramillo Carvalho. Muchos de los que estudiamos parte de nuestro bachillerato en el Seminario Menor de la Arquidiócesis de Medellín recordaremos por siempre la figura del padre Daniel Restrepo González. Cada lunes, antes de iniciar nuestras labores académicas, algunos de nosotros nos acercábamos a la cartelera principal para leer qué nos traería de nuevo y de curioso el padre Daniel en su periódico semanal llamado Tiburcio. La bruja, de el padre Daniel Restrepo González, en su libro Mis cuentos para muchachos. Se llamaba Pacha, pero todos la llamaban Pucha. Vivía en Puchinia, por eso la llamaban Pucha. Puchinia era una vereda minúscula del pequeño caserío de las brujas. La narizota de Pucha era enorme, larguísima, ganchuda, afilada como un anzuelo. En ella tenía un lunar prominente, con pelos como un hirsuto pincel. Su boca era rajada, inverosímil, de labios muy delgados, sumida entre la nariz colgante y el puntiagudo mentón. Era magra la vieja, huesuda, esquelética, ingrávida. Parecía que no pesara. Adivinaba uno que podía levitar. Era bruja. Se untaba menjurjes satánicos de bálsamos, aceites y jugos de hierbas hediondas. Decía que no creía en Dios ni en Santa María y volaba encumbrada, muy alto por la vasta región. Cabalgaba en una escoba, o en dos, o en tres. Se fugaba en una cáscara de huevo. En sus cultos satánicos sacrificaba gallos negros, gatos negros, gallinazos negros, sapos negros, murciélagos, búhos agoreros, bichos siniestros. Para oficiar la misa negra se empelotaba del todo. Únicamente conservaba sus 3 amuletos colgados en el cuello: la pirámide de cuarzo, el colmillo del morrocoy y la uña de la gran bestia. Recitaba las fórmulas fantasmagóricas del gran grimorio, invocaba a San Valentín y a San Alberto, hacía sortilegios y cábalas y le enseñaba la tabla Ouija a los menores de edad. Todos ellos le tenían pavor, pero a pesar de todo la buscaban atraídos irresistiblemente por los enigmas esotéricos. Más de un muchacho incauto padeció por su causa catalepsias y eclampsias, y también espasmos, y cayó en manos del psiquiatra.
Veían los muchachos ingenuos calaveras mondas, esqueletos descarnados, huesos en cruz. Todo esto dizque se debía a la encarnación en su cuerpo de un maléfico espíritu suelto, de un espíritu burlón. Si algún día tú vas a Puchinia, pregunta por la pucha. Tal vez logres verla revoloteando trágicamente en la penumbra por sobre los árboles altos, silbando lúgubremente con voz de ventarrón de montaña o quejándose. Pero no te le vayas a acercar, y si ella se te acerca, recházala, puede dañarte. Hay que huir siempre de las brujas, de los duendes, de los magos de magia negra y de los fantasmas esotéricos. Y ojo, hermano, que si pasas debajo de los árboles del monte, debes mirar para arriba. Las brujas se sientan a columpiarse en las ramas y a reírse a carcajadas, y orinan en la cabeza al transeúnte. Hay que tomar precauciones. La bruja a quien orina lo deja calvo. Este cuento por sí mismo no dice nada, pero despierta en el alma de los jóvenes inquietudes y preguntas. ¿Qué es una bruja? Las hay. ¿Y los duendes? La misa negra. ¿Qué es eso de esoterismo? La tabla ouija, los espíritus, espiritismo, Gregorio Hernández, esoterismo, los medium, la cuarta dimensión, la adivinación y el horóscopo, amuletos y milagros. De las respuestas y moniciones advenientes depende la cátedra de pucha, que la pucha enseñe o no. Ojo maestro, suscita interrogantes. Usted está escuchando Brevísimo, un programa para gente de pocas palabras. El padre Daniel nació en Envigado, Antioquia, un 16 de febrero de 1932. Era hijo del doctor Francisco Restrepo Molina y de la profesora Graciela González Ochoa, quien era hermana del reconocido filósofo Fernando González Ochoa, pensador y escritor de estas tierras que hasta hoy sigue siendo leído por muchos de nosotros con fervor. El padre Daniel tradujo al latín por lo menos 12 de los libros de su tío, algo curioso, pero al parecer todo tenía que ver con una bella anécdota, pues parece que el filósofo envigadeño le regaló a su sobrino en 1945, antes de que ingresara al seminario, la gramática latina de los lingüistas Caro y Cuervo, y lo motivó a que estudiara con disciplina esa lengua. Además, era la lengua en la que por aquellos tiempos todavía se celebraban los ritos eclesiásticos. Cuento El camaleón del presbítero Daniel Restrepo. El camaleón estaba en la copa de un árbol. Eran verdes las hojas con un verdor increíble. Estaba en el caballete de la casa pajiza. Era sepia la paja. Estaba pegado en la roca. Era multicolor la roca. Gris, blanca, negra, parda, crema, con dibujos intrincados. Estaba en la flor. Era blanca la flor. Estaba en el girasol. Era amarillo el girasol. Cuando el camaleón estaba en el árbol era verde. Cuando estaba en la cumbrera de la casa pajiza era sepia. Cuando estaba en la roca era indefinible, esfumado. Cuando estaba en la flor era blanco. Cuando estaba en el girasol era amarillo intenso. Pero cuando el camaleón cayó al agua perdió su color. El agua es transparente, incolora. ¿De qué color eres tú, camaleón?, le pregunté. Tengo todos los colores, me respondió. ¿De eso te ufanas? Y mucho, me dijo. Habló con orgullo. Yo comprendí. El camaleón es indefinido, no tiene color, se acomoda al color del lugar donde está. Eso dice que se llama mimetismo, camuflaje. No tiene personalidad el camaleón. Mimetismo, camuflaje, muy bien el mimetismo. Es un instrumento de defensa con que la naturaleza dotó al camaleón para defenderse. Al ser del mismo color del sitio donde está, no lo advierten sus enemigos y no pueden atacarlo. Pero un muchacho que no tenga definida su personalidad, ¿qué puede valer? Un hombre tiene que ser lo que es. Uno tiene que ser definido, tiene que tener personalidad definida, principios definidos. Has de tener ideales claros y fijos, muchacho.
Has de ser fiel a tus principios. Si hoy dices una cosa y mañana la contraria, no vales un pepino. Si hoy te presentas así y mañana en forma contraria, no sirves para nada. Has de ser tú, cuéstete lo que te cueste. No puedes acomodar tus principios a las personas con quien estás. El hombre tornadizo, voluble, que gira a la menor brisa es un hombre veleta, un hombre camaleón. Lectura realizada por Cristian Ortiz Mesa. Tras realizar sus estudios primarios en el Instituto Jesús María Mejía de Envigado, el padre Daniel hizo sus estudios secundarios y eclesiásticos en el Seminario Conciliar de la Arquidiócesis de Medellín, donde se ordenó como sacerdote el 31 de mayo de 1958. Escuchemos un cuento más, escrito por el padre Daniel en voz de nuestro amigo César Montoya. La oveja y la paloma. Aprisco es el paraje donde los pastores recogen sus ovejas. Palomar es el lugar donde viven las palomas. En el aprisco vivía la oveja de este cuento, en el palomar la paloma. Estaban siempre la oveja y la paloma acompañadas por la grata compañía de sus hermanas ovejas, de sus hermanas palomas. Jamás surgieron desavenencias mutuas. El pastor conducía a las ovejas, el colombófilo cuidaba sus palomas. El pastor con el cayado, el colombófilo con su amor y su ternura. Jamás yo vi peleas o discordias en el redil. ¿Tú las viste? Redil también se le dice al aprisco. Jamás yo vi peleas o discordias en el palomar. ¿Tú las viste? Mansa la oveja, mansa la paloma. Eran ambas paradigma de amor y paz, ejemplo de mansedumbre. ¿Tú has visto algún día pelear a las ovejas o pelear a las palomas? En cambio, sí has visto pelear a los muchachos. Cómo se aborrecen a veces, no se hablan, no se miran, no se sirven, se insultan duramente, se vengan los unos de los otros, y con qué pérfida venganza. Me ofendieron, ¿y por qué no perdonas? ¿No es digno perdonar? ¿No es benigno? ¿No es magnánimo? ¿Perdonar no es pura benevolencia? ¿No es mansedumbre? Reflexiona, muchacho rencoroso, y perdona. No te cierres. Y recuerda esta máxima. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciéndolo así, amontonarás carbones encendidos sobre su cabeza. No te dejes vencer por el mal. Vence al mal con el bien. ¿Sabes acaso quién lo dijo? Investígalo. El padre Daniel ejerció su ministerio sacerdotal en los municipios de Fredonia, Cisneros y Copacabana, todos ubicados en el departamento de Antioquia. Pero tras varios años como vicario y párroco, él mismo tomó la decisión de marcharse como misionero a diferentes regiones del departamento del Amazonas, por alrededor de 11 años. Según sus propias palabras, esa fue una de las mejores etapas de su vida. Cuento El ladrón de gallinas, del presbítero Daniel Restrepo. La dueña del gallinero se llamaba doña Rústica. Su marido, don Silvestre, cuidaba las gallinas. Vivían en el campo. Pero no tenían solo gallinas. Silvestre y Rústica albergaban en su finca muchas aves. Paujiles, pavos, patos, gallinetas, avestruces, gansos, mirlas, arrendajos, turpiales, carpinteros, canarios. Tenían, además, caballos, vacas, cerdos, micos, tortugas, conejos, venados, cebras y chivas. Era todo un zoológico. Pero resulta que el zorro, animal de malas mañas, vestido de ladrón, con antifaz, gorrito, bufanda, tenis y mochila, escalaba noche por noche el corral y se llevaba las gallinas. El zorro, ambicioso, no se contentó con robar gallinas. De gallinas pasó a robarse otras cosas. A don Abundio le robó sus monedas. Al cielo le robó las estrellas.
a los peces el polvo de zafir de sus lomos, a los árboles del monte las hojas, las esmeraldas a Muso, a Coscuez y a Somondoco, al amanecer y al ocaso el oro de sus prendidos arreboles, a la tortuga de mar su concha nácar, a la selva sus aguas. Todo lo que el zorro bandido se robaba, lo escondía en su guarida. Cierto día metieron al zorro a la cárcel. El que las hace las paga, dice el refrán. Se había llenado tanto la cueva de cacharros que al fin estalló. Las estrellas errantes volvieron a su puesto en las galaxias, el zafir al costado de los peces, las esmeraldas a las minas, las hojas a los árboles, el agua al ontanar. Cuando estaba en la cárcel, el zorro pensaba, ¿quién cuidará mi tesoro? Él no aceptó jamás que esas cosas no fueran suyas, que fueran cosas ajenas, robadas. Su corazón estaba locamente prendido del tesoro. Era un avaro corrupto. Cuando explotó su cueva, se lo fueron a contar. Él lloró de tristeza y, lleno de estupor, pensaba, ¿quién me ayudará entonces a recobrar lo mío? Pero, como no era suyo, nada era suyo, no es de uno lo robado, nada tenía. Moraleja. El ladrón nada tiene. Por mucho que atesore, nada tiene. El único patrimonio del ladrón es la cárcel. El ladrón es un bandido, es un antisocial. ¿Tú robas, muchacho? Imposible. Si lo has hecho, no robes más. Irás a la cárcel. Qué hermoso es ser honrado. Qué vergüenza es ser ladrón. Lectura realizada por Mauricio Murillo. Usted está escuchando Brevísimo. Lo bueno, si breve, 2 veces bueno. El padre Daniel dedicó toda su vida misionera a ayudar a las comunidades indígenas en su lucha por la recuperación de la tierra y la dignidad de sus pueblos. Esos mismos pueblos que habían sido víctimas de las caucheras de la infausta Casa Arana de Julio César Arana. Esa tragedia, relatada muy bien por la pluma de José Eustacio Rivera en su obra La Vorágine. Además, el padre Daniel, puede decirse, fue uno de los primeros promotores del proyecto de la etnoeducación en Colombia. El pajarito y el gato. Padre Daniel Restrepo González. Habían 2 animalitos, un pájaro de pico negro y un gato de ojos verdes. En el cielo brillaba un lucero. El gato se enamoró del lucero, y el pájaro se enamoró del lucero. El gatico le dijo al pájaro, yo tengo el lucero en mis ojos, y el pajarito le dijo al gato, yo tengo el lucero en mi pico. Y era verdad, el gato era de felpa, sus ojos de esmeralda brillaban como un lucero, y el pájaro era rojo, de coral o de rubí. Con sus alas etéreas volaba las estrellas y podía recogerlas con su pico. El gato se burló del pajarito. Con tu pico. Batió sus alas el pájaro, se remontó al firmamento, llegó a las estrellas y se incautó del lucero. Batió de nuevo sus alas el pájaro con premura, hendió los aires y bajó donde el gato. Y oh verdad, amarga verdad para el gato, en su pico traía el lucero. El gato pérfido no pudo soportarlo. Humillación, gritó, felonía. Se encogió como un resorte, saltó rápidamente sobre el pájaro y de un zarpazo lo mató. ¿No te parece, muchacho bondadoso, que es negra la envidia? Leyó Mauricio Villa. Las comunidades indígenas siempre estuvieron muy agradecidas con la labor y el acompañamiento del padre Daniel. Fue por eso que un indígena amazónico de La Chorrera, llamado Ángel Cuyoteca, le regaló 12 cuadernos de 100 hojas, en los que estaba toda la mitología del pueblo Huitoto, que el mismo indígena había copiado allí.
En la dedicatoria del libro, el indígena escribió: dedico este libro a Yusiñamuy, Dios Supremo, a Kiki Dawiwinaima, jefe de los mitos, a Noy Nui Buinaima, príncipe de la tradición, y al padre Daniel Restrepo, caudillo de la recuperación de nuestras tierras. Cuento Pelota y Alambre del presbítero Daniel Restrepo. Había dos muchachos inconformes, Pelota y Alambre. Pelota era redondo y Alambre flacuchento. Pelota no andaba, rodaba. Alambre no andaba, saltaba como un resorte. Pelota era una bola. Cuando deseaba mirar hacia atrás no podía, carecía de nuca, como los sapos. Alambre, cuando deseaba mirar hacia atrás, giraba la cabeza en redondo y podía seguir girándola indefinidamente hasta quedar entorchado, como un resorte, hecho una espiral macabra. Pelota estaba inconforme con su ignominia, no quería ser tan gordo, quería ser flacuchento. Alambre estaba inconforme con su flacura, quería ser gordito. Y resolvieron cambiar. Pelota se dedicó a aguantar hambre y Alambre a hartarse de dulces, de harinas y manteca. Pelota se volvió un alambre y Alambre se volvió un balón. Pero como no hay dicha completa, no quedaron satisfechos. Pelota quería ser pelota y Alambre quería ser alambre. De modo, pues, que se reunieron, deliberaron largamente y determinaron volver a cambiar. Pero la cosa no fue fácil. El flacuchento Pelota se dedicó a ingerir azúcar, grasas animales y pan. Y Alambre, ya gordote, no volvió a comer. Por fin, Alambre volvió a ser alambre y Pelota, pelota. ¡Oh, qué satisfacción! Pero Pelota se enfermó del corazón y Alambre se enfermó de anorexia. A Pelota lo llevaron a la clínica y a Alambre lo llevaron también a la clínica. Viendo a Pelota, los médicos dijeron: miren bien, que aquí es la clínica, no un taller de reparación de balones. Y viendo a Alambre, dijeron: aquí es la clínica, no una fábrica de alambre. Y los dejaron morir. Moraleja: acéptese cada uno tal cual es. ¿Para qué inconformidades? Las cosas son como son, no como deberían ser, dice el refrán. Lectura realizada por Edwin Arango. Todos los cuentos leídos en este programa fueron tomados del libro Mis cuentos para muchachos, del padre Daniel Restrepo, uno de los libros que leímos en una de nuestras etapas de vida y que algunos todavía conservamos, y del que aprendimos miles de cosas. Los cuentos fueron leídos por amigos que también tuvieron la alegría de conocer y aprender del padre Daniel. Con esto entonces terminamos nuestro programa del día de hoy. Agradezco a quienes me acompañaron en la mesa. Un agradecimiento especial a la Universidad Nacional por este espacio que nos brinda, a Jorge Benjumea en el máster, y a ustedes los esperamos para una nueva emisión de Brevísimo. Hasta pronto. Brevísimo, un programa radial dedicado al relato corto, letras, autores y viajes que nos hacen soñar en pocas palabras.